¿Qué es una civilización cuando su alma se disuelve en 1000 años de decisiones fatales? ¿Cómo una potencia inmensa desaparece casi sin dejar rastro, a pesar de moldear Europa, el Medio Oriente y Rusia? ¿Por qué llamamos Bizancio a una nación cuyos habitantes se consideraban romanos hasta su último aliento? Esta historia, que parece conocida, esconde secretos que desafían siglos de relatos oficiales. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un imperio que nunca dejó de ser romano, incluso cuando la ciudad que lo fundó cayó en ruinas. Un imperio cristiano dividido que quemaba las imágenes sagradas de sus propios santos en medio de luchas intestinas. Una capital tan opulenta que sus palacios exhibían máquinas de oro vibrantes, destinadas a impresionar a embajadores extranjeros. Pero detrás de ese esplendor se tejía una trama de decisiones que sellarían su destino. ¿Quién fue Justiniano? El emperador que desató una revolución al casarse con Teodora, una actriz que la nobleza despreciaba como prostituta. Juntos, reescribieron las leyes para millones, mientras sus generales reconquistaban Italia, el norte de África y partes de Hispania. Sin embargo, esa victoria sería efímera, pues apenas una generación después, todo comenzó a desmoronarse inexorablemente. Los monjes, guardianes de la fe, se convierten en verdugos cuando se arrancan los ojos unos a otros por disputas sobre imágenes sagradas. El fervor religioso se transforma en violencia fratricida que desgarra el alma del imperio. Y mientras todo arde, una cruzada cristiana irrumpe para destruir la ciudad cristiana más grandiosa del mundo. Un golpe que resonaría por siglos. Finalmente, el último emperador muere entre las ruinas de sus muros. Su cuerpo, irreconocible, es identificado únicamente por los águilas bordadas en sus botas púrpuras. ¿Cómo una civilización tan sofisticada y poderosa pudo sucumbir de manera tan completa que Occidente olvidó su existencia durante siglos? Antes de sumergirnos en esta epopeya, hay que entender que Bizancio no nació de una decisión abrupta ni de un traslado repentino de capital. Fue el resultado de una agonía lenta, una transformación casi imperceptible del mundo romano, dividido bajo el peso de sus propias contradicciones internas, que ya amenazaban con destruirlo desde dentro. En el tercer siglo después de Cristo, el Imperio Romano tambaleaba. No fue por invasiones espectaculares o derrotas aplastantes, sino por una erosión continua y letal. Este período, conocido como la crisis del tercer siglo, fue un caos vivido por millones de personas comunes. En apenas 50 años, entre 235 y 284, hubo más de 50 emperadores, muchos de los cuales gobernaron solo meses antes de ser asesinados por sus propios soldados o rivales. El título de emperador se volvió una sentencia de muerte. Las legiones, lejos de defender las fronteras, las cruzaban para saquear las provincias. Los generales, aprovechando el desorden, se proclamaban emperadores y marchaban contra otros usurpadores en un juego mortal por el poder. Mientras tanto, los persas sasánidas, reorganizados y agresivos, atacaban el este, y las tribus germánicas invadían por el Rin y el Danubio. Las ciudades se vaciaban, el comercio colapsaba, y la moneda perdía valor hasta casi desaparecer el contenido de plata en las piezas. Los campesinos abandonaban sus tierras para huir de impuestos insoportables. La inflación se disparaba y en algunas regiones se volvía al trueque. Sin embargo, el imperio no murió sin lucha, y algunos emperadores intentaron restaurar el orden. Aureliano, conocido como el restaurador de la paz,
reunió el imperio durante la década de los 270. Luego, Diocleciano, que llegó al poder en 284, entendió que aquel gigante era demasiado vasto para un solo hombre. Así creó la tetrarquía. 4 emperadores dividían el poder, 2 Augustos y 2 Césares, intentando contener la desintegración. Diocleciano reformó la administración en 12 diócesis, multiplicó los funcionarios y decretó controles de precios. El palacio imperial se convirtió en una jerarquía compleja, donde cada súbdito debía postrarse ante el emperador, ya no un simple general victorioso, sino la encarnación del poder absoluto. Pero estas medidas, aunque valientes, no detendrían la marea que arrastraría un imperio milenario hacia su ocaso. Esta es la historia de decisiones inevitables, de consecuencias implacables y de un miedo humano que atravesó siglos. Sombras Sagradas te invita a seguir explorando esta saga de gloria y caída. Suscríbete y acompáñanos en la revelación de un mundo que creíste conocer, pero que aún guarda sus secretos más oscuros. ¿Qué sucede cuando un imperio parece a punto de desmoronarse y un hombre decide que debe cambiarlo todo? ¿Qué precio pagamos por la ambición y las decisiones irreversibles? Diocleciano, al abrazar el poder absoluto, se transforma en casi una deidad envuelta en púrpura y oro, rodeado de ritos que evocan la fastuosidad de los antiguos palacios persas. Esta transformación autoritaria da estabilidad a un imperio en crisis, pero el costo es alto, y las consecuencias están lejos de ser benignas. La expansión burocrática se convierte en un monstruo insaciable. Impuestos en aumento, campesinos atados a la tierra por ley, artesanos encadenados a sus oficios. La movilidad social se desvanece, y la rígida estructura social se solidifica como una prisión. El brillante sistema de tetrarquía, una idea revolucionaria en el papel, comienza a desmoronarse en el momento en que Diocleciano abdica en el año 305. 4 emperadores, luego sus herederos, se enfrentan en una lucha despiadada por el poder supremo. El caos está a la vuelta de la esquina. En medio de esta tormenta de guerras civiles y crisis espirituales, surge Constantino, un hombre que no es al principio el más poderoso ni el único aspirante al trono. Pero posee algo que los demás no, una visión. ¿Es fe verdadera o una ambición sin límites disfrazada de revelación? En el año 312 se dirige hacia Roma para enfrentar a Magencio, quien controla Italia con puño de hierro. Frente al puente Milvio, según los relatos cristianos, Constantino tiene una visión, un signo en el cielo, una cruz luminosa con la inscripción «In hoc signo vinces». Ordena a sus soldados marcar sus escudos con la cruz de Cristo. La mañana siguiente cambiará el destino de un imperio. Magencio muere ahogado en el Tíber y Constantino entra triunfante en Roma. Pero su victoria no es solo militar. Es el preludio de una transformación cuya magnitud pocos comprenden aún. Constantino no se contenta con ser un emperador victorioso. Se convierte en el primer emperador cristiano. De forma gradual, metódica y estratégica, introduce cambios que alterarán para siempre la naturaleza del imperio. En el año 313, junto a Licinio, decreta el Edicto de Milán, otorgando libertad religiosa a los cristianos. Las persecuciones terminan, las propiedades confiscadas son devueltas, y los obispos adquieren privilegios sin precedentes. Sin embargo, el poder y la fe están en una danza peligrosa. ¿Por qué Constantino elige el cristianismo? ¿Una convicción sincera tras una experiencia mística o un cálculo frío y calculador? El cristianismo, a pesar de las persecuciones, se ha extendido por todo el imperio, ofreciendo una estructura organizada, una red de obispos que controla comunidades leales y una doctrina capaz de superar las divisiones étnicas y lingüísticas. La elección religiosa de Constantino es más que una fe,
es un instrumento de cohesión para un imperio fragmentado. Transforma a una secta perseguida en casi una religión estatal, aunque él mismo mantiene una ambigüedad estratégica, recibiendo el bautismo solo en su lecho de muerte en el año 337. Pero su decisión más importante no es religiosa. En el año 324, tras derrotar a Licinio y reunificar el imperio bajo su mando absoluto, Constantino toma una decisión geográfica que cambiará el curso de la historia. No escoge Roma, la antigua ciudad de los 7 colinas, atrapada en sus tradiciones republicanas y en un senado orgulloso que desprecia a los emperadores como usurpadores. En lugar de eso, se inclina por Bizancio, una modesta ciudad griega en el Bósforo, el estrecho que divide Europa y Asia y une el Mar Negro con el Mediterráneo. Una elección brillante y estratégica, pues Bizancio controla las rutas comerciales vitales entre Oriente y Occidente. Pero esta decisión encierra un destino incierto. Mientras Bizancio se convierte en la nueva capital, el imperio enfrenta desafíos mayores que nunca. Permite que los visigodos, huyendo de los hunos, se establezcan como federados dentro del imperio. Pero los funcionarios imperiales explotan sin piedad a estos recién llegados, sometiéndolos al hambre y la humillación. La tensión se acumula hasta estallar en rebelión. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis en Tracia, los visigodos aniquilan al ejército romano, un golpe devastador que marca un punto de inflexión en la decadencia imperial. El imperio está al borde del abismo, y las decisiones tomadas décadas atrás reverberan con fuerza incontrolable. ¿Qué decisiones pueden cambiar el destino de un imperio? ¿Cómo un solo día puede sellar el final de una era? ¿Y qué ocurre cuando el miedo y la urgencia arrastran a reyes y guerreros a pactos imposibles? La batalla en la que muere el propio Valente marca un antes y un después. Su cuerpo desaparece, probablemente consumido por las llamas junto a otros en una granja incendiada por los godos. Este no es solo un choque más. Es la primera vez que un ejército bárbaro derrota abiertamente a las legiones romanas en tierra imperial. Una herida profunda que trastoca todo el equilibrio del poder. Pero, ¿qué vendrá después? Los godos dejan de ser meros saqueadores para convertirse en una amenaza existencial, asentándose en el mismo corazón del imperio. Focas e imperios caen, pero aquí surge el pragmatismo de un nuevo emperador, Teodosio I. Decidido a contener el avance bárbaro, negocia con ellos, los instala como federados en los Balcanes y los recluta en sus propias filas. Una solución peligrosa, pues permite a los godos conservar a sus líderes, sus armas y su estructura organizada. ¿Podrá esta alianza sobrevivir a las tensiones internas y externas? Mientras tanto, en 1380, Teodosio impone el cristianismo niceno como religión oficial del imperio con el Edicto de Tesalónica, una orden que exige a todos los súbditos profesar la fe establecida en Nicea. Los herejes, paganos y judíos quedan excluidos, perseguidos. Los templos paganos son cerrados y destruidos, como el Serapeo de Alejandría, saqueado en 1391 por monjes cristianos fanáticos. La cultura antigua se desmorona, y con ella, la cohesión social. ¿Qué consecuencias tendrá esta cristianización forzada? El imperio se convierte en un campo de batalla entre facciones religiosas. Arrianos contra nicenos, monofisitas contra diofisitas. Lo que parece un debate teológico se transforma en violencia callejera, motines y masacres. Tras la muerte de Teodosio en 1395, el imperio se fragmenta entre sus hijos. Arcadio recibe Oriente con Constantinopla como capital y Honorio el Occidente en Milán y luego Rávena. Lo que debía ser una división temporal se vuelve definitiva. ¿Podrá este imperio partido resistir los embates del destino? Oriente, rico, griego y urbano, mantiene intactas las estructuras romanas. Occidente, latino,
pobre y rural, se derrumba bajo las invasiones bárbaras. En el V siglo, la agonía occidental se acelera. Los visigodos de Alarico saquean Roma en 1410, rompiendo un silencio de 800 años. La herida es profunda y duradera. Luego, los vándalos cruzan Galia e Hispania, toman Cartago en 1439, cortando el suministro de trigo a Roma. La presión no cesa, el imperio occidental se desangra. ¿Cuánto más podrá resistir? Los hunos de Atila arrasan los Balcanes en la década de 1440, exigiendo tributos exorbitantes. Constantinopla paga kilos de oro para evitar el desastre. Pero Atila se vuelve hacia Occidente, invadiendo la Galia en 1451, detenido solo en las planicies catalanas por una coalición romano-bárbara. Más tarde entra en Italia, pero perdona Roma tras un encuentro con el Papa León I. De repente, muere en 1453 en su noche de bodas, posiblemente por un sangrado nasal mientras estaba ebrio. Su imperio se deshace inmediatamente. ¿Quién llenará el vacío dejado por el azote de Dios? En 1455, Roma es saqueada nuevamente, esta vez por los vándalos de Gaisérico. Durante 14 días, despojan meticulosamente la ciudad, llevándose tesoros, estatuas y hasta las tejas doradas del templo de Júpiter. La última llama de Roma arde con furia y desesperación. Finalmente, en 1476, el líder bárbaro Odoacro, jefe de los érulos, depone al último emperador occidental, Rómulo Augustulo, un adolescente sin poder real colocado en el trono apenas meses antes. Sin proclamarse emperador, envía las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo la autoridad del emperador oriental Zenón. Pero gobierna Italia como un reino propio. El occidente romano deja de existir. ¿Es este el fin de una era o el inicio de otra? El año 1476 se convierte en símbolo para los historiadores, el fin de la antigüedad y el amanecer de la Edad Media. Pero esta transición es gradual, desigual y llena de sombras. Mientras Occidente se fragmenta y declina, Constantinopla no solo sobrevive, sino que prospera. ¿Cómo logra mantener su poder y estabilidad cuando todo a su alrededor se desmorona? La respuesta está oculta en las decisiones, los miedos y los sacrificios que marcaron a fuego esta época turbulenta. ¿Quieres conocer los secretos detrás del esplendor de Constantinopla y las lecciones ocultas en estos siglos convulsos? Sigue a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje donde cada decisión es un paso hacia lo irreversible, donde el miedo y la esperanza se entrelazan en la historia. No pierdas la siguiente entrega. ¿Por qué el este resiste mientras el oeste se desploma? ¿Qué fuerzas invisibles tejen este destino fatal? La respuesta no es simple. Son muchas razones entrelazadas las que definen este abismo creciente. Mientras el oeste se desangra en su propia decadencia, el este brilla con una riqueza que parece inmortal. Pero, ¿qué significa realmente esta riqueza en el tablero del poder? Egipto, una joya agrícola, alimenta la majestuosa Constantinopla con sus vastos campos de trigo. Siria, rica en aceites, vinos y tejidos finos, sostiene el pulso comercial de la región. La Asia Menor, con sus decenas de ciudades prósperas, es un centro vivo de rutas y mercados bulliciosos. En contraste, el oeste se hunde en una ruralización desesperada, con ciudades vacías, caminos peligrosos y comercios que desaparecen bajo la sombra de la inseguridad. Las villas, colosales fincas agrícolas, se transforman en fortalezas aisladas, defensas desesperadas ante un mundo que cambia y amenaza. La civilización occidental se fragmenta. La vida urbana se desvanece mientras la barbarie se acerca sigilosa. Pero en el este, una estrategia oscura y calculadora comienza a desplegarse. La diplomacia bizantina, maestra en el arte del engaño,
manipula a los pueblos bárbaros para que ataquen al oeste, no al corazón del imperio. Los emperadores orientales pagan tributos a bárbaros y fomentan enfrentamientos entre tribus enemigas, ofreciendo oro, títulos romanos y tierras occidentales. Recurriendo a mercenarios bárbaros, controlan su poder mediante la integración en un ejército regular bajo mando romano, evitando así que la fuerza de estos guerreros se vuelva contra ellos, como sucede en el oeste. Cuando Atila amenaza Constantinopla en los años 40 del siglo V, el emperador Teodosio II opta por pagar un tributo anual de 6.000 libras de oro. ¿Humillante? Sin duda. ¿Efectivo? Innegablemente. Atila, atraído por la presa más fácil, gira sus ojos hacia un occidente ya casi muerto. Pero la verdadera muralla contra el destino fatal es la propia Constantinopla. Entre 408 y 413, Teodosio II levanta las murallas más impresionantes del mundo antiguo y medieval. Un sistema triple de defensa impenetrable, un foso de 20 metros de ancho y 10 de profundidad que se inunda durante los asedios, una primera muralla baja con puertas fortificadas y una amplia terraza para maniobrar tropas. Una segunda muralla con torres cuadradas u octogonales cada 50 metros y otra plataforma. Finalmente, la muralla principal, de 12 metros de altura y 5 de grosor en la base, custodiada por 96 torres masivas, cada una fortaleza independiente. Estas defensas se extienden por casi 6,5 kilómetros, desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro, con murallas marítimas adicionales que, aunque menos imponentes, garantizan la protección frente a ataques navales. Estas fortificaciones han detenido a ávaros, persas, árabes, búlgaros y rusos por más de 1000 años, hasta que en 1453 la llegada de los enormes cañones otomanos marcará el fin de su invulnerabilidad. Mientras tanto, en el siglo V, cuando Occidente se hunde en reinos bárbaros, Constantinopla se erige como la única verdadera capital romana que perdura. Los emperadores orientales se ven a sí mismos como los legítimos herederos de Roma. Aunque hablan griego y su administración y cultura son helénicas, se llaman a sí mismos romanos, romeos, Basileus ton Romeon, emperadores de los romanos. Para ellos, el imperio no ha caído, solo ha perdido temporalmente sus provincias, y algún día sueñan con recuperarlas. En medio de esta tormenta, un hombre contempla la huida en un barco. Justiniano, futuro emperador, ve cómo sus generales preparan la evacuación ante la amenaza del levantamiento. Pero una voz se alza en el consejo. Teodora, con un discurso ardiente, desafía el destino. Según Procopio, dice: quienes una vez llevaron la corona nunca deben verla caer. Como dijo la vieja máxima, el púrpura es un sudario magnífico. Su palabra llena de fuego y determinación conmueve a Justiniano. Avergonzado y al mismo tiempo encendido por la valentía de la emperatriz, decide quedarse y luchar. Ordena a su fiel general Belisario, acompañado de mercenarios germanos y hunos, que ataquen a los rebeldes reunidos en el hipódromo. La masacre que sigue es brutal y despiadada. Los mercenarios bloquean todas las salidas y exterminan con precisión a la multitud atrapada. Según los relatos, 30.000 personas mueren en aquel infierno de sangre que marcará para siempre el destino de la ciudad y de todo un imperio. ¿Qué camino tomará Justiniano ahora? Solo la sombra del tiempo revelará sus consecuencias. ¿Qué significa un sacrificio de miles? ¿Hasta dónde puede llegar la brutalidad para aplastar una rebelión? La ciudad yace envuelta en llamas, el corazón de un imperio reducido a cenizas. Justiniano emerge victorioso, pero a un costo que hiela la sangre. Miles han muerto, y el centro está devastado. En medio de ese desastre,
el emperador ve una oportunidad que cambiará el curso de la historia. No es solo reconstruir, es edificar un monumento al poder divino y terrenal, la iglesia que eclipsará todas las anteriores. La Santa Sofía, símbolo de la sabiduría divina, será su legado inmortal. Justiniano encomienda esta titánica tarea a dos genios, Antemio de Tralles e Isidolo de Mileto, más matemáticos e ingenieros que arquitectos tradicionales, desafiando los límites del arte y la ingeniería. Durante 5 años, más de 10.000 obreros trabajan sin descanso, consumiendo riquezas equivalentes a años enteros de ingreso imperial. La Santa Sofía no solo impresiona por su tamaño, sino por su audacia estructural. Una cúpula central, más de 30 metros de diámetro y casi el doble en altura, parece flotar milagrosamente, sostenida por una intrincada red de estructuras que desafían la lógica. La luz atraviesa 40 ventanas en la base del cúpula, creando una ilusión etérea. El peso desaparece. El santuario parece descansar sobre rayos de sol. Los muros interiores, revestidos en mármoles multicolores, y los techos adornados con mosaicos dorados, elevan el espíritu y desafían el tiempo. En diciembre de 537, Justiniano entra y declara con un grito que resonará por siglos: «Salomón, te he superado». Pero, ¿puede la gloria arquitectónica saciar la ambición insaciable de un emperador? Justiniano quiere más. Su objetivo es restaurar el Imperio Romano en todo su esplendor, recuperar las tierras perdidas en el oeste. Para esa empresa colosal necesita recursos y hombres capaces. Surge entonces su mano implacable. Juan Capadóquico, el prefecto del pretorio, un hombre temido por su ferocidad y eficacia, quien reorganiza los impuestos con mano de hierro, estrangulando las provincias hasta el límite. Mientras el imperio grita bajo el peso de tributos, Justiniano encuentra en Belisario al general que promete devolverle la gloria perdida. Joven, brillante, leal y sobre todo invencible, Belisario es enviado en 533 a conquistar el reino vandal, debilitado por luchas internas y decadencia. Con apenas 15.000 hombres, arrasa en 2 batallas que parecen sacadas de una leyenda, capturando Cartago y anexando el reino entero al imperio. El éxito fulgurante en África enciende la llama de la ambición imperial. Sin perder tiempo, Justiniano lanza a Belisario contra Italia, tierra gobernada desde hace décadas por los ostrogodos. Aunque temibles guerreros, la muerte de Teodorico el Grande y las disputas sucesorias han dejado al reino vulnerable. En 535, Belisario desembarca en Sicilia y arrasa. Nápoles, Roma y Rávena caen una tras otra, y en 540 captura al rey Vítiges. Italia parece recuperada, pero la guerra se transforma en una pesadilla sin fin. Los ostrogodos, con un nuevo rey, Totila, joven y astuto, contraatacan ferozmente. El país se convierte en un tablero de ajedrez sangriento, con Roma cambiando de manos múltiples veces. La destrucción no solo es militar, sino civil, hundiendo la península en la desesperación. En medio de esta tormenta, Justiniano desconfía de Belisario, temiendo que su general aspire a más que órdenes. Lo retira y lo vuelve a enviar, una danza cruel que desgasta sus fuerzas y su moral. Finalmente, en 552, envía a otro general, Narsés, para intentar sellar el destino de Italia en esta guerra interminable. ¿Podrá Justiniano restaurar el imperio de sus sueños sin sucumbir a sus propios demonios? Cada decisión, cada triunfo y cada error tejen una red de consecuencias irreversibles que definirán no solo un reinado, sino la historia misma. La gloria y la ruina, la ambición y el miedo, se enfrentan sin tregua en el escenario más implacable, el destino de un imperio.
Si quieres conocer más sobre las sombras y luces de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí, cada relato desvela las decisiones que cambiaron el mundo. ¿Puede una victoria realmente ser una victoria cuando el precio es la destrucción total? Narsete, a pesar de comandar un ejército mucho más numeroso, a sus 75 años, aplasta a los godos en la batalla de Tagina en el año 552, acabando con Totila y su esperanza. Pero esta victoria es solo el preludio de una devastación irreversible. ¿Qué queda cuando la guerra consume todo a su paso? 20 años de guerra han convertido Italia en un páramo desolado. Las ciudades y pueblos antes vibrantes ahora son ruinas silenciosas. El campo ha quedado arrasado y la población diezmada por el hambre, la guerra y la peste. Roma, esa eterna ciudad, se ha reducido a un gueto olvidado con apenas unas decenas de miles de habitantes, sus acueductos destruidos y monumentos en ruinas. ¿Puede el alma de una civilización sobrevivir a tal cataclismo? Los senadores romanos han huido a Constantinopla, abandonando su ciudad natal. Italia, ese corazón del imperio, nunca volverá a ser la misma. Su recuperación es una ilusión que se desvanece con cada día que pasa. Y mientras el oeste lucha por mantener sus conquistas, nuevas amenazas acechan. En el año 568, los lombardos, bárbaros y despiadados, invaden el norte, arrebatando lo poco que queda a Bizancio. Mientras los viejos territorios se desangran, Justiniano emprende una gesta igualmente titánica pero más silenciosa: la codificación del derecho romano. Siglos de leyes, edictos, opiniones de juristas y sentencias, un laberinto legal donde hasta los expertos se pierden, deben ser ordenados y limpiados. Para esto, encarga a Triboniano, su cónsul, la monumental tarea de crear un cuerpo legal unificado. En solo unos años, nace el Corpus Juris Civilis, la piedra angular del derecho civil, compuesto por 4 partes imprescindibles: el código con las leyes imperiales desde Adriano, los digesta, recopilaciones de sabias opiniones jurídicas, las instituciones, manual para estudiantes, y las novelas, las nuevas leyes decretadas por el propio Justiniano. Este legado no solo regula el imperio, sino que siglos después resurgirá como la base del derecho moderno europeo. Pero su ambición no termina en lo legal. Justiniano se obsesiona con la pureza religiosa. Convoca el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553, intentando unificar a coptos y monofisitas solo para profundizar la división, con consecuencias que se sentirán por décadas. Cierra la Academia de Platón en Atenas en 529, expulsando a los últimos filósofos paganos, y persigue implacablemente a herejes, samaritanos y otros considerados desviados. Esta implacable persecución fortalece el dominio ortodoxo, pero siembra semillas de resentimiento en Egipto y Siria, provincias monofisitas que se sienten cada vez más alienadas. Esta brecha será un factor clave para la futura conquista árabe, un golpe que nadie en Constantinopla es capaz de prever en su momento. En medio de esta tormenta, la peste llega en el año 542. La llamada peste de Justiniano, probablemente la primera pandemia histórica de peste bubónica, se despliega desde África o Asia Central, arrasando poblaciones ya debilitadas por la guerra y dejando cadáveres en su despiadado camino. La sombra de la muerte se cierne sobre el imperio con una intensidad aterradora. Pero la guerra persiste. Evitando enfrentamientos decisivos, los ejércitos bizantinos desgastan a los persas hasta que en diciembre del año 627, en las ruinas de la antigua Nínive, una batalla sangrienta liderada por Heraclio destruye al ejército persa de Rosas. El viejo tirano, Cosroe II, paranoico y derrotado, se niega a la paz y es depuesto y ejecutado por sus propios hijos.
El nuevo rey, Cosroes II, firma la paz devolviendo todas las provincias conquistadas: Siria, Palestina, Egipto y Armenia. La reliquia más sagrada, la Vera Cruz, es solemnemente retornada a Jerusalén. En septiembre del año 630, Heraclio entra en la ciudad santa en una procesión triunfal, sosteniendo la cruz con mano firme. Es el punto culminante de su reinado, el momento más glorioso de Bizancio. Pero esta victoria es amarga y efímera. 26 años de guerra total han dejado a ambas potencias exhaustas, con provincias arruinadas, despobladas y una economía en ruinas. Aún así, nadie ve el oscuro horizonte que se avecina, la inevitable tormenta que cambiará el destino para siempre. ¿Quién podrá detener el desastre que se acerca? Suscríbete a Sombras Sagradas Para descubrir cómo esta cadena de decisiones y consecuencias moldeó el destino del mundo antiguo y cómo las elecciones de unos pocos pueden condenar a imperios enteros. ¿Quién fue realmente Muhammad ibn Abdallah, ese comerciante analfabeto de la Meca, y cómo su muerte aparentemente tranquila en Medina cambió el destino de imperios? En el año 632, cuando falleció a la edad de 62 años, su partida pasó completamente desapercibida en Constantinopla, la majestuosa capital bizantina. Pero, ¿qué sabían los bizantinos sobre los árabes? Nada que los hiciera temer. Para los bizantinos, los árabes eran simplemente tribus beduinas nómadas divididas eternamente, enfrentadas entre sí, ocasionalmente contratadas como mercenarios por Bizancio o Persia. No representaban ninguna amenaza real. Sin embargo, Muhammad logró algo que parecía imposible: unir a estas tribus fracturadas bajo una nueva fe, el Islam, una devoción inquebrantable a Dios que desató un movimiento de conquista imparable y radical. El curso del mundo comenzaba a cambiar, pero nadie aún lo comprendía. Tras la muerte de Mohammed, Sus sucesores, los llamados califas ortodoxos, heredaron una dinámica explosiva y fanática. Apenas 2 años después, en el año 634, comenzaron las primeras incursiones musulmanas en el sur de Siria. El emperador Heraclio, ya anciano y enfermo, apenas prestó atención, confiado en que estos ataques eran solo viejas disputas beduinas que Bizancio había contenido durante siglos. Pero estos nuevos adversarios eran distintos. Estos árabes estaban impulsados por una fe monoteísta ferviente, una creencia que prometía el paraíso eterno a quienes cayeran gloriosamente en la yihad, la guerra santa. Su movilidad táctica era letal. Caballos y camellos les permitían atacar rápidamente, luego retirarse con la misma celeridad hacia los áridos desiertos que las pesadas legiones bizantinas no podían seguir. La guerra no sería convencional. La batalla por el futuro ya había comenzado, y sus consecuencias serían irreversibles. el factor decisivo fue la actitud del pueblo local de Siria y Egipto, mayoritariamente monofisita, que veía en los bizantinos a opresores religiosos y fiscales. Muchos recibieron a los árabes conquistadores, si no con júbilo, al menos sin resistencia activa, incluso colaborando en ocasiones. La estructura de poder comenzaba a desmoronarse desde dentro, y la catástrofe se acercaba con paso firme y silencioso. En agosto del año 636, en el sol abrasador de una jornada marcada por vientos infernales que cegaban con arena, se libró en Yarmuk, un valle profundo al sur de Siria, la batalla decisiva. 40.000 soldados bizantinos se enfrentaron a las fuerzas musulmanas en una lucha de 6 días sangrientos. Poco a poco, las formaciones bizantinas se rompieron, empujadas hasta el borde de un precipicio mortal, donde miles cayeron o fueron masacrados. Fue la peor derrota militar de Bizancio y la pérdida definitiva de Siria.
El avance árabe no se detuvo. En septiembre cayó Damasco, y en el año 638, la tercera ciudad más importante del imperio, Antioquía, sucumbió sin remedio. Jerusalén capituló ese mismo año tras un sitio implacable, y el califa Omar entró humildemente a pie en la ciudad santa, un gesto que simbolizaba la nueva era. La rápida expansión se extendió a Egipto en 639, con la caída de Alejandría en 642. En apenas una década, Bizancio perdió sus provincias más ricas y pobladas, sus antiguos centros de poder y cultura. Heraclio murió en febrero de 641, roto y derrotado, impotente ante el derrumbe de todo lo que había defendido con tanto esfuerzo. Sus sucesores eran débiles, y el imperio comenzó una retirada estratégica que cambiaría su historia para siempre. En el año 674, los árabes incluso sitiaron Constantinopla durante 4 años consecutivos. Pero la ciudad resistió milagrosamente gracias a sus impenetrables murallas y al fuego griego, un secreto devastador que incendiaba las aguas y aniquilaba a las flotas enemigas. A pesar de sobrevivir, el imperio quedó reducido a Asia Menor, partes de los Balcanes y algunas regiones de Italia. La sombra de la derrota se cernía, y las invasiones árabes no darían tregua. En 698 cayó Cartago, y con ella toda la costa norteafricana. En el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron la Hispania visigoda en pocos años. Constantinopla sufrió otro asedio terrible en 717, por tierra y mar, que duró un año entero. De nuevo, solo la resistencia de sus muros, el fuego griego y un invierno brutal salvaron la ciudad. Pero la era dorada de Bizancio había terminado. Así comenzó lo que los historiadores llaman la Edad Oscura de Bizancio. Un imperio menguado, con su economía en ruinas y ciudades reducidas a sombras de su antiguo esplendor. Cada decisión, cada batalla perdida, cada alianza rota, fueron los eslabones de una cadena inexorable que llevó a la caída parcial de una civilización milenaria. ¿Cómo pudo un comerciante analfabeto de desiertos olvidados cambiar el curso de la historia para siempre? Solo la historia tiene la respuesta. Si quieres conocer más sobre estas sombras sagradas que marcaron el destino del mundo, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas. La historia continúa, y cada capítulo es un eco de decisiones irreversibles. ¿Puede una civilización resistir cuando su propia sangre, su pueblo, se desvanece? El imperio bizantino se enfrenta a esta cruel realidad. Su población disminuye, pero su voluntad de sobrevivir es inquebrantable. Para sostener su poder, reorganizan las temibles unidades militares llamadas femas, territorios donde los soldados reciben tierras a cambio de un servicio hereditario. Esta transformación crea un ejército de campesinos soldados, ferozmente leales a la defensa de sus propias tierras. Sin embargo, ¿será suficiente esta nueva fuerza para detener el declive inevitable? En el corazón del siglo VIII, una tormenta religiosa sacude el alma de Bizancio: la crisis iconoclasta. En el año 726, el emperador León III Isáurico decreta la prohibición absoluta del culto a las imágenes sagradas. Íconos de Cristo, la Virgen y los santos deben ser destruidos. Influenciado quizás por el monoteísmo estricto de musulmanes y judíos, León ve en estas imágenes simples ídolos una traición a la ley bíblica. Ordena su aniquilación sistemática. Pero esta decisión desata una furia implacable entre los iconófilos, quienes resisten con uñas y dientes, mientras los monjes sufren persecuciones, exilios, torturas y mutilaciones. ¿Podrá esta guerra interna destruir el alma del imperio? La batalla teológica se convierte en política, y la sombra de la iconoclasia domina más de un siglo, salvo un breve respiro bajo la emperatriz Irene.
Finalmente, en el año 843, la emperatriz Teodora restablece el culto a las imágenes, un triunfo celebrado hasta hoy en las iglesias ortodoxas el primer domingo de la Gran Cuaresma. Pero mientras la fe se reordena, el imperio apenas logra estabilizarse. Los árabes son repelidos, pero en los Balcanes surge una nueva amenaza. Los búlgaros, un pueblo túrquico, se asientan con fuerza. ¿Podrá Bizancio contener esta nueva tormenta? En el año 811, el emperador Nicéforo I muere en batalla contra los búlgaros. Su cráneo es convertido en copa por el temible Khan búlgaro Krum, un símbolo brutal de la derrota. Sin embargo, con el tiempo, los búlgaros se cristian y su hostilidad disminuye, transformándose en un enemigo menos implacable. Mientras tanto, en los siglos IX y X, bajo la dinastía macedónica, Bizancio experimenta un renacer glorioso. Vasili I, un campesino armenio que ascendió al trono en el año 867 gracias a su fuerza y astucia, funda esta dinastía que gobernará casi 2 siglos. ¿Será este el resurgir definitivo o solo un respiro antes de la caída? Este es el siglo de oro de Bizancio. La dinastía macedónica reconquista territorios perdidos. Creta en el año 961, Chipre, Cilicia y partes de Siria vuelven a manos bizantinas. La economía florece como nunca antes y Constantinopla alcanza quizás 1 millón de habitantes. Los comerciantes bizantinos dominan el Mediterráneo y la cultura brilla con intensidad. Los eruditos copian manuscritos griegos antiguos, salvando la literatura clásica del olvido, mientras la Universidad de Constantinopla forma una élite administrativa. Pero esta prosperidad oculta una fragilidad creciente. ¿Podrá el imperio sostener esta grandeza frente a nuevos enemigos? La economía, sin embargo, está lejos de ser sólida. El comercio se desploma, y los genoveses y venecianos controlan el mercado, estableciendo colonias con derechos extraterritoriales en la ciudad. La colonia genovesa de Galata, justo frente a Constantinopla, es más rica y poblada que la propia capital. La población de la ciudad se desploma catastróficamente, quizás a solo 50.000 habitantes, una 10ª parte de lo que fue en tiempos de Justiniano. Barrios enteros quedan abandonados, convertidos en huertos dentro de las murallas. El palacio imperial yace en ruinas, y los emperadores se refugian en el modesto palacio de Laquerno. El imperio sobrevive solo gracias a la diplomacia, jugando a un peligroso equilibrio entre las potencias occidentales y los turcos otomanos, una nueva amenaza que se cierne en Anatolia. ¿Será esta la última defensa de Bizancio? Los otomanos, un pequeño pueblo turco que fundó un diminuto beylik en el noroeste de Anatolia a finales del siglo XIII, comienzan una expansión implacable sobre los territorios bizantinos debilitados. Su fundador, Osmán, da nombre a la dinastía que continuará conquistando con una metódica y despiadada precisión. Pero no solo conquistan, crean un Estado eficiente, atraen a la población cristiana con un gobierno relativamente suave, impuestos más bajos que los bizantinos y una sorprendente tolerancia religiosa. Muchas ciudades y campesinos bizantinos prefieren el dominio otomano a la corrupción y decadencia de su propio imperio. ¿Qué destino le espera a Bizancio ante esta imparable marea? Cada decisión, cada decreto, cada batalla ha tejido una red de consecuencias irreversibles. La historia de Bizancio es la historia de elecciones fatales. Prohibir las imágenes sagradas, resistir con violencia, renacer bajo la dinastía macedónica y finalmente sucumbir ante un enemigo que no solo conquista, sino que también transforma. ¿Podrá el último vestigio de esta gran civilización resistir el embate final o está condenada a desaparecer en las sombras del tiempo? La respuesta se escribe en las ruinas y en el eco de sus decisiones. Si quieres descubrir más sobre las decisiones que moldearon la historia y las consecuencias que cambiaron el destino de imperios, suscríbete a Sombras Sagradas,
y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Cómo un imperio milenario, fuerte y orgulloso, comienza a desmoronarse lentamente. ¿Fue la ambición desmedida o la falta de visión lo que selló su destino? En 1354, los otomanos cruzan los Dardanelos pisando por primera vez suelo europeo. Esta invasión no fue planificada. Surgió de un acuerdo desesperado, cuando el usurpador bizantino Juan Cantacuceno solicitó ayuda al emir otomano Orján en su guerra civil. Pero la ayuda se convierte en conquista. Una vez dentro, los otomanos descubren la riqueza de los Balcanes y la fragilidad de sus reinos divididos por conflictos internos. Comienzan una expansión implacable, conquistando ciudad tras ciudad sin pausa ni misericordia. En 1365, el sultán Murad I trasladó la capital a Adrianópolis, rebautizada Edirne, enviando un mensaje claro: los otomanos ya son una potencia europea. Pero esta sombra creciente empieza a cerrar el cerco sobre Constantinopla. Para finales del siglo XIV, Constantinopla queda aislada, un islote rodeado por el dominio otomano. Sus ciudadanos solo pueden salir con permiso del sultán. Sus emperadores, humillados, pagan tributo y se convierten en vasallos. La ciudad resiste, pero el ahogo es implacable. En 1390, Bayaceto I, apodado el Relámpago por la velocidad de sus campañas, decide acabar con la ciudad de una vez por todas. La ciudad queda sitiada durante 7 años, hasta 1398. A pesar del hambre y la desesperación, las murallas de Teodosio se mantienen firmes. Bayaceto construye la fortaleza de Anadolu-Hisar en la orilla asiática del Bósforo, bloqueando los suministros. La caída parece inminente. Pero entonces, en 1402, un inesperado destino cambia el curso de la historia. Timur, el conquistador mongol, descendiente de Gengis Khan y señor de un imperio que se extiende desde la India hasta el Mediterráneo, invade Anatolia. Considerando a los otomanos usurpadores de su autoridad, Timur enfrenta a Bayaceto en la batalla de Ankara en julio de 1402. La derrota es aplastante. Bayaceto es capturado y muere en cautiverio. El imperio otomano se desmorona. Sus hijos luchan entre sí para tomar el trono. Constantinopla gana una tregua inesperada que durará medio siglo, pero es solo una pausa antes del inevitable fin. Los otomanos renacen bajo el liderazgo férreo de Mehmed I y Murad II, reconstruyendo su ejército y restaurando su poder. Para mediados del siglo XV, el imperio nunca había sido tan fuerte. En 1451, sube al trono Mehmed II, con apenas 19 años, pero una voluntad de hierro y ambición ilimitada. Lo llaman el Conquistador. Su única obsesión, tomar Constantinopla, el símbolo cristiano en medio de sus territorios. Mehmed sabe que las viejas murallas de Teodosio, inexpugnables por 1000 años, solo caerán ante una nueva arma, la artillería. Recluta a Urban, un ingeniero húngaro rechazado por los bizantinos por sus altos costos. Urban fabrica cañones gigantescos para Mehmed, entre ellos la basílica, la más colosal jamás construida. Pesa 19 toneladas, mide 8,5 metros y dispara balas de piedra de 600 kilos a más de 1,5 kilómetros. Su estruendo es ensordecedor, escuchado a 20 kilómetros. Pero esta arma titánica tiene sus limitaciones. Requiere 60 bueyes para transportarla y solo puede disparar 7 veces al día para evitar el sobrecalentamiento. Sin embargo, Mehmed no se detiene ahí. Ordena la construcción de la fortaleza de Rumeli-Hisar, en la orilla europea del Bósforo, enfrentada a la de Anadolu-Hisar, construida por su abuelo. Las dos fortalezas controlan por completo el estrecho, bloqueando cualquier ayuda que pueda llegar a Constantinopla desde el norte. La ciudad está atrapada, asediada,
al borde de un destino irreversible. ¿Podrá Constantinopla resistir esta última embestida? ¿O será este el momento en que el pasado milenario se desplome bajo el peso de las decisiones y el miedo? La historia está a punto de decidir, y cada elección lleva una consecuencia irreversible. Si quieres descubrir cómo se selló el destino de esta ciudad legendaria, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros y decisivos de la historia. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo cuando todas las esperanzas parecen perdidas? ¿Qué precio paga un imperio al negociar su alma por una salvación incierta? En agosto del 1452, tras solo 4 meses de frenético trabajo, Mehmed sitúa cañones en puntos estratégicos y hunde un navío veneciano que intentó pasar sin permiso. El mensaje es claro: Constantinopla está totalmente bloqueada. El último emperador bizantino, Constantino Olcence, paleólogo, de 48 años, sabe que la caída es inevitable. Desesperado implora ayuda a Occidente y acepta la unión de las iglesias, sometiendo la ortodoxia al Papa a cambio de socorro militar. Pero esta decisión, tomada en diciembre del 1452 en la imponente Catedral de Santa Sofía, despierta una furia interna que amenaza con destruir lo que intenta salvar. ¿Puede la traición disfrazada de esperanza salvar un imperio? Muchos ciudadanos ortodoxos prefieren incluso el dominio otomano a aceptar la influencia latina. El gran duque Lucano Taras llega a afirmar que prefiere ver el turbante turco antes que la mitra latina. La unión trae escasos refuerzos, apenas unos cientos de soldados enviados por el Papa y una ayuda mínima de Venecia y Génova, enfrentadas por rivalidades comerciales. El 6 de abril del 1453, un viernes antes de Pascua, el ejército otomano aparece ante las murallas de Constantinopla. Las fuerzas son desiguales hasta lo abrumador. Mehmed comanda entre 80 y 150.000 hombres, con una flota que supera los 300 barcos y cañones de un poder devastador, incluida la monstruosa basílica. A su lado, Constantino XI apenas cuenta con 7.000 defensores, la mayoría soldados bizantinos y voluntarios, junto a 2.000 italianos, principalmente genoveses, dirigidos por Giovanni Giustiniani Longo, y unos pocos centenares de venecianos, cretenses y catalanes. El asedio se despliega con precisión letal. Mehmed distribuye sus tropas a lo largo de todas las murallas, tomando él mismo el mando del centro, frente a la puerta de San Romano, donde las defensas son más vulnerables. Allí sitúa a sus mejores tropas, los genízaros. Día tras día, semana tras semana, los cañones destrozan las piedras de Teodosio. El comandante de la defensa cae herido y es evacuado a un barco para ser atendido. Su marcha siembra el pánico entre los defensores. En medio del caos, los otomanos descubren una pequeña puerta olvidada, la Kilkoporta, que quedó abierta tras una salida previa. 50 genízaros se infiltran por allí y atacan a los defensores por la retaguardia, desatando el terror y el colapso de la moral. Al mismo tiempo, los invasores irrumpen por una brecha principal en la puerta de San Romano, y los defensores comienzan a retroceder, consumidos por el miedo. Constantino X contempla la derrota definitiva. Podría huir en uno de los barcos del puerto, salvar su vida como hicieron muchos nobles bizantinos, pero decide quedarse. Se despoja de sus símbolos imperiales, el manto púrpura, las insignias, para no ser reconocido ni capturado vivo, un destino humillante. Sus últimas palabras resuenan en los oídos de los testigos. ¿Acaso no hay cristiano que me corte la cabeza? Con la espada en mano, el emperador se lanza a la última batalla en la puerta de San Romano, junto a sus soldados más leales. Se pierde en el caos y nunca más se le vuelve a ver con vida. A eso de las 8 de la mañana, los otomanos toman el control total de las murallas y se adentran en la ciudad.
Comienza la masacre y el saqueo. Los soldados otomanos, prometidos 3 días de botín, se dispersan por las calles, irrumpen en casas, iglesias y monasterios. Matan a los hombres, violan a las mujeres, venden como esclavos a niños y jóvenes. Miles de habitantes huyen a Santa Sofía, buscando refugio en la santidad del lugar. Pero los invasores destrozan las puertas con hachas, arrastran a la gente, seleccionan a los fuertes para la venta y eliminan a los viejos y débiles. Al mediodía, Mehmed II entra triunfante en la ciudad conquistada. Montado en su caballo, se dirige directo a Santa Sofía. Allí desmonta, toma un puñado de tierra y la deja caer lentamente entre sus dedos, un gesto que sella el destino irreversible de un imperio. ¿Fue esta caída inevitable desde el momento en que se cedió la fe por un ejército escaso y dividido? ¿O fue la suma de decisiones desesperadas, traiciones internas y el miedo humano lo que selló el destino de Constantinopla? La historia se escribe con sangre y renuncias. Y aquí, en esta ciudad milenaria, se cierra un capítulo que cambiaría el mundo para siempre. Si quieres descubrir más relatos donde las sombras del pasado iluminan nuestro presente, suscríbete a Sombras Sagradas. Cada historia revela los secretos de decisiones que nadie pudo revertir. No te lo pierdas. ¿Qué significa realmente someterse a un destino que parece irreversible? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre cuando su mundo se desmorona? Mehmed II entra en la escena con una sola orden: detener el saqueo y la violencia dentro de Santa Sofía, un acto que no solo desafía el caos, sino que marca el inicio de un nuevo capítulo teñido de sangre y poder. Pero, ¿quién controla verdaderamente la ciudad caída? Un soldado rompe el mármol del suelo, como si la propia tierra griega se fracturara bajo sus botas. Mehmed, con furia, levanta su espada y grita que el templo no es botín de soldados, sino suyo. Una declaración brutal que reverbera en los muros centenarios. La tensión se eleva a límites insoportables, mientras el destino de un imperio pende de un hilo. En ese instante, el muezín sube al púlpito y lanza el azán, el llamado islámico a la oración. 916 años de historia ortodoxa destellan en un segundo, transformándose en un eco que anuncia la conversión de Santa Sofía en una mezquita. El tiempo cambia de dueño, y con él, la sombra de un imperio que se desvanece. Al amanecer, entre montones de cadáveres, hallan el cuerpo de Constantino XI. Solo sus botas púrpuras bordadas con águilas bizantinas revelan su identidad. Algunas fuentes mencionan un pequeño águila dorada en su armadura, un símbolo de resistencia final. ¿Qué queda de un emperador cuando el imperio ya no puede protegerlo? Mehmed II ordena darle un entierro digno, reconociendo la valentía que aún desafía la derrota. Pero la cabeza del último emperador será expuesta en el hipódromo, un trofeo macabro enviado a otros gobernantes musulmanes como prueba irrefutable de la conquista. La humillación se convierte en poder, y la historia en una lección de consecuencias irreversibles. El 29 de mayo de 1453 no es solo una fecha, es un punto de quiebre. Constantinopla ha caído, y con ella desaparece la herencia directa del Imperio Romano, un imperio que sobrevivió más de 1123 años desde la fundación de su nueva capital. ¿Acaso esta caída marca el fin del mundo antiguo o el inicio de algo aún más profundo? Vislumbrar la muerte de Bizancio es ignorar su legado inmenso que perdura hasta hoy. El derecho bizantino, codificado por Justiniano, es la base de los sistemas legales europeos modernos. Sin su Corpus Juris Civilis, no existiría el derecho civil contemporáneo. Este legado jurídico, invisible pero omnipresente, resiste al paso del tiempo. El arte bizantino, con sus mosaicos, íconos y arquitectura,
ha inspirado generaciones desde Venecia hasta Rusia. La Basílica de San Marcos imita su estilo, mientras que las iglesias ortodoxas rusas, con sus cúpulas y iconostasio, son herederas directas de esa tradición milenaria. ¿Cuántas maravillas del mundo moderno están teñidas por la influencia de un imperio que ya no existe? La teología bizantina moldeó profundamente el cristianismo ortodoxo que hoy practican cientos de millones. Las disputas doctrinales sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y los iconos, libradas en Constantinopla, definieron la esencia misma de esta fe. La liturgia bizantina, creada en sus catedrales, aún resuena en iglesias desde el monte Athos hasta Alaska, un testimonio vivo de un pasado que no muere. Mientras Occidente se sumía en la oscuridad y olvidaba el griego antiguo, Bizancio preservaba y comentaba las obras de Homero, Platón, Aristóteles, Eurípides y Tucídides. Cuando Constantinopla cayó, sus eruditos huyeron hacia Occidente con manuscritos invaluables, impulsando el Renacimiento. Sin Bizancio, la Edad Moderna no habría nacido. La diplomacia bizantina se volvió legendaria, dando origen a la expresión intrigas bizantinas. Sabios en el arte de manipular, enfrentaban enemigos, compraban aliados con oro y ganaban guerras con palabras más que con espadas. Sus tácticas fueron estudiadas y replicadas por diplomáticos europeos durante siglos. El poder de un imperio también reside en la astucia de su estrategia. Para Rusia, la caída de Constantinopla fue la herencia que esperan reclamar. Los príncipes de Moscú proclamaron a la ciudad como el tercer Roma. Iván III se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, adoptando sus rituales y símbolos. La palabra zar, derivada de César, y el águila bicéfala, símbolo de Bizancio, se convirtieron en emblemas del poder ruso. Incluso los otomanos, conquistadores de Constantinopla, se veían en parte como herederos de Bizancio. Mehmed II adoptó el título de Kaiseri Rum, César de Roma, proclamando que la historia no había terminado, sino que estaba reescribiéndose bajo nuevos gobernantes. La caída no fue un final, sino un giro inesperado en la trama del poder mundial. ¿Es posible que una ciudad caída y un imperio destruido sigan dictando el curso del mundo siglos después? ¿Qué precio pagaron aquellos que tomaron decisiones irrevocables ese fatídico mayo? La historia de Bizancio no es sólo la de una derrota, sino la crónica de un legado imposible de borrar. Si este relato te ha capturado, suscríbete a Sombras Sagradas para seguir descubriendo cómo las sombras del pasado moldean nuestro presente y futuro. La historia continúa, y cada elección nos acerca o nos aleja del destino. ¿Cuál es el precio real de la supervivencia? ¿Cómo una civilización puede resistir contra todo pronóstico durante más de 1000 años? Y sobre todo, ¿por qué el vasto legado del Imperio bizantino es casi invisible en las narrativas occidentales? Estas preguntas nos obligan a mirar más allá de la historia convencional y desentrañar una saga que desafía cualquier clasificación sencilla. Imagina una ciudad que fue el epicentro del mundo, un bastión impenetrable que resistió decenas de asedios y solo cayó cuando la tecnología finalmente superó sus murallas milenarias. Constantinopla, renombrada Estambul, permaneció como la capital de un imperio imponente durante 470 años tras la caída de Roma, hasta el año 1923. Pero, ¿qué ocurrió para que esta historia milenaria quedara relegada a un segundo plano? El Imperio bizantino no encaja en las categorías fáciles que la historia occidental suele preferir. No era completamente antigua ni enteramente medieval, ni del todo occidental ni oriental, ni estrictamente griega ni romana. Era algo más complejo, una civilización híbrida, un mosaico de influencias que nos recuerda que la historia humana
nunca es lineal ni simple. ¿Cómo podemos entender la realidad cuando los límites se diluyen y las identidades se entrecruzan? Bizancio fue una historia de persistencia y adaptación. Un pueblo que se consideraba a sí mismo romano, hablaba griego y profesaba el cristianismo, creando una cultura única sin paralelo en la historia. Este imperio logró sobrevivir ante invasiones, crisis internas y transformaciones culturales, extendiendo su existencia generación tras generación, década tras década. Pero, ¿qué decisiones fueron las que realmente marcaron su destino irreversible? El emperador Julio César, al conservar la estructura administrativa romana y bizantina, no solo mantuvo un sistema de gobierno, sino que también influenció profundamente la ceremonia cortesana otomana, que adoptó numerosos ritos bizantinos. Este legado cultural traspasó siglos y fronteras, pero su complejidad también sembró confusión y malentendidos. ¿Puede una civilización que es todo a la vez ser comprendida por generaciones futuras? En tiempos donde la fragmentación y las identidades rígidas dominan el panorama mundial, el ejemplo bizantino ofrece una visión diferente. Nos enseña que la fortaleza no reside en la homogeneidad, sino en la capacidad de integrar múltiples legados: romano y griego, cristiano y pagano, europeo y asiático. Esta amalgama de influencias fue su fuerza y a la vez su enigma. ¿Podemos aprender de un pasado que desafía nuestras necesidades de etiquetas? La caída de Constantinopla no fue simplemente la derrota militar de un imperio, sino el colapso de un modelo de civilización que había resistido el paso del tiempo y la transformación planetaria. La tecnología hizo obsoletas las grandes murallas. Las decisiones tomadas en esos momentos cruciales sellaron un destino irreversible. Podemos entender cómo cada elección acumulada llevó al fin de una era que parecía eterna. Ahora, ante la fragilidad de las identidades contemporáneas, la historia bizantina resuena con urgencia y advertencia. La complejidad, la mezcla y el mestizaje cultural no son signos de debilidad, sino manifestaciones de poder y supervivencia. Este imperio, que fue al mismo tiempo muchas cosas, nos desafía a reconsiderar nuestras propias certezas y prejuicios. ¿Estás listo para desvelar el verdadero rostro de Bizancio? Suscríbete a Sombras Sagradas para seguir explorando juntos los secretos que la historia se esfuerza en olvidar. Porque solo entendiendo el pasado podemos afrontar un futuro sin repetir sus errores.